El pueblo de Dios necesita prepararse para ser fiel en todos los aspectos, en tiempos de crisis, en momentos difíciles. No es verdad que el tiempo que se avecina va a ser fácil, va a estar el camino despejado. Necesitamos mantener la fidelidad a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, independientemente de las circunstancias que puedan estarnos rodeando en determinado momento. En esta mañana, no sin antes decirles que me encanta el ejercicio que se realiza en esta iglesia de recordar los 10 mandamientos. Me encanta. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y yo no creo que sea por casualidad, es que el Señor planea todas las cosas. El tema de esta mañana se titula Si obedeces la voz de Dios. Y la voz de Dios está allí en cada uno de esos mandamientos que hemos repetido. Y el éxito de esta iglesia, la única seguridad que tenemos de que un día hemos de ver el rostro de Jesús, es que obedezcamos su voz. Así que espero que el Señor guíe nuestros pensamientos y nos ayude a comprender que es necesario, ahora más que nunca, oír, acatar su voz y también, ¿por qué no?, ayudar para que otros puedan obedecerla también. El texto base para la meditación de este día es el que tuvimos en la lectura bíblica, Deuteronomio 28:2. Vale la pena decir que Deuteronomio, los primeros 13, 15 textos de Deuteronomio, habla acerca de las bendiciones que Dios envía a todo aquel que obedece su voz. El resto del capítulo es totalmente opuesto a los primeros textos. ¿Qué es lo opuesto a bendición? Maldición. Bueno, el resto del capítulo resalta lo mismo, pero en el contexto de la desobediencia. Y entonces, en vez de usar la palabra bendito serás, usa la palabra opuesta, ¿verdad? Dice el versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Cuando analizamos las bendiciones que hay ahí, son muchas, igual las maldiciones para la desobediencia. Pero yo me quiero quedar en esta mañana, y es lo que el Señor ha puesto en mi mente que comparta con ustedes, sobre esta última parte que dice, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Porque hay muchas bendiciones, no solamente allí en Deuteronomio, sino en toda la Biblia. Y todas ellas son condicionales. Y la condición es que cada uno de nosotros estemos dispuestos a acatar la voz de Dios, a oírla, a obedecerla, a implementarla en nuestras vidas y a ayudar a otros para que la implementen también. Ahora, ¿qué es esto de la voz de Dios? ¿Cómo nosotros podemos identificar la voz de Dios en medio de un mundo lleno de tantas voces que se hacen pasar por la voz de Dios? ¿Cómo saber cuándo es y cuándo no es la voz de Dios que me está diciendo que haga algo? Quiero compartir lo siguiente. ¿Cómo identificar la voz de Dios? La voz de Dios está acorde con la enseñanza de ¿qué, hermanos? De la Biblia. La voz de Dios está acorde con la enseñanza de la Biblia. La voz de Dios no va a ir en contra de la Biblia. Primera clave. Está en armonía con el don profético, porque el don profético fue inspirado también por Dios.
La voz de Dios no te puede estar invitando a la desobediencia. Si algo te invita a ser contrario a lo que está en la Biblia, puedes estar seguro que no es la voz de Dios. Porque la voz de Dios no te va a incitar, no te va a invitar a la desobediencia. La voz de Dios tiene un mensaje que te invita siempre a la fidelidad, no a la infidelidad. Esa es otra clave para identificar la voz de Dios. La voz de Dios siempre contiene una esperanza. Aunque corrija y muchas veces de manera directa y fuerte al pecador, siempre le transmitirá una esperanza de que Cristo, a través de la muerte en la cruz, ha logrado el perdón de nuestros pecados. Y si nosotros nos aferramos a Él, entonces hay perdón para el pecador. Y cuando escuchamos la palabra perdón, eso es sinónimo de esperanza para nosotros. Siempre tendrá una esperanza. La voz de Dios no te insta al desánimo, a que te desalientes en medio de las dificultades. Contrario a eso, siempre nos va a motivar a seguir adelante, aún en medio del sufrimiento, del dolor, de las dificultades, llámense como se llamen. La voz de Dios no te invita jamás a apartarte de la iglesia. Jamás te va la voz de Dios a insistir que te apartes de su pueblo. La voz de Dios promueve la unidad en la iglesia, no la desunión. La voz de Dios te conducirá finalmente ¿a qué cosa, hermanos? A la salvación. Por eso dice, si oyeres la voz de Dios. Si oímos y acatamos, obedecemos, practicamos y compartimos con otros la voz de Dios, el final nuestro estará garantizado, salvación en Cristo Jesús. Ir en contra de la voz de Dios también tiene un final definido. No recibiremos la bienvenida al reino de los cielos si decidimos ir en contra de la voz de Dios. Ahora, hermanos, ¿cuántos mensajes de la voz de Dios hay para nosotros en esta mañana? Pues imagínense si acabamos de repetir los 10 mandamientos y en cada uno hay un mensaje bien claro para nosotros. Aquí podríamos pasar no solamente el día, sino mucho tiempo recordando los mensajes de la voz de Dios para cada uno de nosotros. Por lo tanto, no pretendo en esta mañana recordarlos todos, pero el Señor ha colocado en mi mente que le recuerde hoy a la Iglesia de Redención 5 mensajes de la voz de Dios, para que eso nos motive a buscar más mensajes al regresar a casa durante la semana y tratar de ir implementándolos en nuestra vida. Quiero anticiparme a decirles que no voy a recordar algo que ustedes no sepan. Seguramente que en esta semana, aún hoy aquí estando en la iglesia, hemos recordado algunos de esos mensajes de la voz de Dios. Pero si el Señor quiere que los recordemos una vez más, es porque Él tiene un plan con la vida de cada uno de nosotros. ¿Está bien? Vamos entonces a recordar el primer mensaje. Antes el texto, y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entre tantas cosas, ¿qué nos dice la voz de Dios para hoy? Primero, ¿qué es lo que nos dice la voz de Dios? Repitámoslo, a ver, 1, 2 y 3. Buscad el reino de Dios y su justicia. En la Biblia inclusive lo precisa más. Dice, buscad
primeramente, o sea, antes que cualquier otra cosa, pueblo de Dios, busca la salvación. Es tiempo de ocuparnos en el reino de Dios, porque vivimos en un tiempo donde hay muchos reinos. Reina la maldad, reina la injusticia, reina el mal en todas sus formas. Y el Señor quiere recordarnos a nosotros que debemos emplear el tiempo en buscar hoy más que nunca el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios. Mas buscad primeramente, Mateo 6:33, no lo olviden. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. ¿Cuál cosa? Todas esas bendiciones que Dios nos ha prometido, Él las añadirá en el momento en que busquemos el reino de Dios y su justicia. Pero yo les decía que hay otros reinos que nos pueden distraer. Mencionemos así rápidamente algunos de ellos. El reino de la fama y la popularidad podría llevar a que más de un líder, más de un hijo de Dios pierda el camino de la salvación. El reino del poder, aunque maltrate a los demás. Eso se ve mucho hoy en día, ¿verdad? El reino del dinero, las cosas materiales por encima de las cosas que, hermanos, espirituales. Cuando un hijo de Dios, miembro de esta iglesia, por ejemplo, cuando uno de nuestros jóvenes, entre comillas, desprecia un trabajo que puede parecer bien remunerado, y la gente sabe que lo dejó de lado porque implicaba desobedecer en el cuarto mandamiento, eso suena a locura. Pero cuando tú haces eso, estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios no te desamparará. Amén. El reino de la supremacía sobre los demás a cualquier costo, el reino de la moda y todo lo moderno, eso llama mucho la atención y distrae a más de uno. El reino de la falsa libertad, de que tú puedes hacer lo que quieras, como quieras, vive tranquilo, no importa en desobediencia, lo interesante o lo importante es que te sientas bien. Falsa libertad. Uno solamente es libre en Cristo Jesús. Si Jesús no está en el corazón, somos esclavos del enemigo, hace con nosotros lo que quiere. El reino de la ventaja personal, aunque se pisoteen los principios. Hoy el fin justifica los medios. Si algo me reporta cosas materiales, no importa si pisoteé los principios, ese es el reino del mundo, pero el reino de Dios es muy diferente. El reino de la vida sin principios, el reino de la vida sin esperanza, son los reinos que dominan en el mundo. Y Dios quiere que este pueblo de Él no se ocupe de esas cosas, sino que busquemos el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios tiene otras características diferentes, hermanos. Miren, el reino de Dios es el reino del servicio en favor de los demás. Jesús cuando vino dijo, yo no he venido para que me sirvan, he venido ¿para qué? Para servir. El reino de Dios demanda obediencia a su santa palabra y estricto cumplimiento de sus mandamientos. El reino de Dios implica humildad. El reino de Dios muchas veces requiere sacrificio. El reino de Dios es sinónimo de renunciamiento al yo. El reino de Dios tiene una misión que cumplir. Tiene como objetivo exaltar a Dios por encima de quién, hermanos, por encima del hombre. El otro reino exalta al hombre por encima de Dios. El reino de Dios exige del creyente fidelidad. El reino de Dios está fundamentado en un así dice quién, Jehová. Ese es nuestro fundamento.
El reino de Dios es el reino de la esperanza que tiene a Jesús como centro de la vida. Miren esta cita, no puedo dejar de compartirla con ustedes. Esto significa que hay que apartar la vista de este mundo para dirigirla hacia lo que es eterno. Quitarla de aquellos reinos que describimos primero para fijarla en el reino de Dios y su justicia. Realizad vuestros esfuerzos más diligentes para obtener las cosas que Dios estima de valor y por las cuales Cristo dio su vida preciosa a fin de que vosotros podáis obtenerla. Los cristianos no deberían permitir ser perturbados por preocupaciones ansiosas por las necesidades de la vida. Si los hombres aman y obedecen a Dios y cumplen su parte, ¿qué es lo que ocurrirá, iglesia? Dios satisfará todas sus necesidades. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Si nosotros implementamos en nuestra vida esos mandamientos, si tomamos como fundamento de nuestras decisiones la voz de Dios, si mantenemos la fidelidad aún en los momentos de crisis, el Señor se encargará de nosotros y satisfará todas nuestras necesidades. Entonces, ¿cuál es el primer mensaje de la voz de Dios para nosotros hoy, para esta iglesia de redención? Ocúpate de qué cosa. Buscad primeramente, no lo escuché, ¿cuál es? 1, 2 y 3. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Segundo mensaje de la voz de Dios para nosotros hoy. Acuérdate del día sábado. ¿Para qué? Para santificarlo. Cuando dice acuérdate, es porque se nos va a mencionar algo que no es nuevo. Uno no se acuerda de lo que todavía no ha pasado por su mente. Cuando Dios le estaba diciendo al pueblo, acuérdate, es porque desde un principio el sábado ha sido fundamental para Dios y su pueblo en su relación. El sábado es fundamental para la relación de esta iglesia con Dios. Y el Señor quiere que no lo olvidemos. Saben, hermanos, hay cosas que a veces uno sabe y da por sentado que las sabe bien y que las está practicando, quizás por la costumbre, bueno. Y el Señor quiere recordarnos hoy que el sábado es su día de reposo. Que aunque el mundo entero dijera que no, o pase por encima de él, la palabra de Dios sigue siendo primero, y es eterna como eterna es su autor. Y nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, no solamente de palabras, sino de hecho, debemos levantar para que todo el mundo vea que somos un pueblo que todavía creerá por siempre que el sábado es el día del Señor y que debemos obedecerlo. Amén. Acuérdate de eso, iglesia. No se te puede olvidar. Pero no solamente acuérdate que es el día del Señor. También acuérdate que el sábado es para adorar a Dios. Acuérdate que debes ir a la iglesia para encontrarte con Dios y con tus hermanos. No se te olvide eso. Acuérdate de invitar a tus familiares, a tus amigos, para que ellos también puedan participar de esa experiencia. Acuérdate que esa es una responsabilidad que está anexa también a ese día. Acuérdate de llevar tu ofrenda, tu diezmo y ofrenda al altar para adorar al Señor. Acuérdate que 6 días podrás trabajar y hacer todas las cosas, pero el sábado es el día de Jehová, tu Dios. No se te olvide eso, iglesia. El enemigo, de alguna manera, a medida que nos acercamos al fin,
tratará de mostrarnos otra perspectiva diferente. Pero no te olvides nunca de obedecer la voz de Jehová, tu Dios. Y voy a compartir esta cita. Así como el sábado fue la señal que distinguía a Israel cuando salió de Egipto para entrar en la Canaán terrenal, así también es la señal que ahora distingue al pueblo de Dios cuando sale del mundo para entrar en el reposo celestial. Sigue la cita. El sábado es una señal de la relación que existe entre Dios y su pueblo. El sábado es una señal de la relación entre Dios y la iglesia de redención. Una señal de que éste honra la ley de su creador, hace distinción entre los súbditos leales y los súbditos ¿qué? Transgresores. Hace distinción entre los súbditos leales y los transgresores. El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Y quiera Dios que el día cuando se trace esa línea, la iglesia de redención con sus niños, con sus jóvenes, con sus líderes, con sus amigos que la visitan, puede estar de parte de Dios y su justicia. Que la línea nos tome del lado de los fieles para que podamos mantenernos firmes ante nuestro Dios. Hemos repasado ya 2 mensajes de la voz de Dios para la iglesia de redención en este sábado. ¿Cuál fue el primero? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál fue el segundo? Acuérdate del día del sábado para santificarlo. ¿Y cuál es el tercer mensaje para hoy? Mi santuario tendréis en reverencia. Y yo no le tengo la firma de eso, pero la Biblia sí lo tiene. Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. ¿Y cuál es la firma? Asociación del Oriente. ¿Ah? Pastor de la iglesia. Nada. ¿Cómo dice? Yo Jehová. No es una idea de origen humano. Es una idea de origen divino. Mi santuario tendréis en reverencia. Yo Jehová. Hermanos, ustedes tienen un templo maravilloso para la gloria de Dios. Dios les ha ayudado a tenerlo. Pero desde el día que hubo la idea, desde el día que pasó la idea por la mente de alguien, que yo no sé quién sería, el Señor sabe, desde el día que se colocó la primera piedra hasta el último día cuando se termine de hacer todo, dijimos que este lugar era para adorar ¿a quién? A Dios. Y a Dios no quiere que nosotros le quitemos las cosas que hemos consagrado a Él. Si dijimos que era para adorar a Dios, debemos usarlo para adorar ¿a quién? A Dios. Por lo tanto, cuando venimos a este lugar, debemos venir con esa idea desde que salimos de casa. Voy a la iglesia a adorar a mi Dios. Lo adoras desde que llegas y oras. Lo adoras desde que cantas. Lo adoras cuando entregas tu ofrenda, tus diezmos. Lo adoras cuando abres la palabra y te pones a leer, quizás mientras comienza el culto. Lo adoras cuando sales y le das un abrazo a tu hermano y le das gracias por haber venido también a adorar al Señor. Lo adoras cuando compartes la clase de escuela sabática, cuando le das las clases a los niños. Debemos adorarlo en todo, absolutamente en todo,
lo que hagamos en este lugar. Yo quiero decirles que es la primera vez que estoy en la iglesia de Redención. Primer sábado, pastor amado. Por lo tanto, nada de lo que diga tiene que ver con algo en particular que yo haya visto aquí. Pero yo no me voy a bajar de aquí sin decirlo, porque me ha tocado vivirlo en otras iglesias, en otros ambientes. Miren, el enemigo es astuto. Eso no tengo yo que decirlo para que ustedes lo sepan, ustedes lo saben que es así. Y él, a medida que pasa el tiempo y nos acercamos al fin, él es una persona que va él es un ser que va muy al tanto de modernizar sus engaños con tal de lograr su objetivo. He estado en iglesias donde uno sufre mucho al ver que mientras se está predicando la palabra, de pronto alguien se dedica totalmente a otra cosa diferente. La tecnología es una bendición cuando se usa para la gloria y la honra del Señor, pero también el enemigo la podría usar para ir en contra de eso. Y miren, a veces los niños por naturaleza son inquietos y nosotros los mayores a veces somos tan injustos que queremos que estén como nosotros. Se nos olvida que algún día fuimos un niño y también fuimos inquietos. Y eso es natural, que el niño quiera estar haciendo algo allí. Y entonces a veces nosotros, para tranquilizarlo, le pasamos una tablet y le abrimos un juego y él se entretiene. Sí, es verdad que se entretuvo el niño. Y no nos inquietó a nosotros. Pero estamos formando a alguien para que se acostumbre a ir al templo a otra cosa menos adorar a nuestro Dios. Si de pronto en la misma tablet hay algo que tiene que ver con lo que se está diciendo, he encontrado también personas que los ponen a escribir los textos para que ellos se vayan conectando con los mensajes y hacemos todas estas cosas maravillosas. Pero cuidémonos para que el enemigo no nos lleve al camino de la infidelidad. Porque infidelidad no es solamente no devolverle a Dios lo que le corresponde del diezmo y la ofrenda, es que este día le pertenece a Él y este lugar es para adorarlo a Él. Y cuando le doy otro uso, estoy siendo infiel a mi Dios. Que Dios nos ayude para que podamos ser reverentes en la casa de nuestro Dios, como su presencia lo amerita. Y también como nosotros un día nos propusimos utilizar el lugar para adorarlo solamente a Él. Voy a compartir estas citas. Dios es santo y sublime. ¿Cómo es Dios? Santo y ¿qué? Y sublime. Y para el alma humilde y creyente, su santuario terrenal, que es este donde estamos, el lugar donde su pueblo se reúne para adorarlo, miren eso tan hermoso, hermanos. ¿Es puerta de qué? Puerta del cielo. Es puerta del cielo. Cuando los adoradores entran en el lugar de la reunión, deben hacerlo con decoro, pasando quedamente a sus asientos. Sigue la cita. La conversación común, los cuchicheos, las risas, no deben permitirse en la casa de culto, ni antes, ¿ni qué? Ni después del servicio. Elevad la norma del cristianismo. Es que nos estamos acercando al fin, iglesia. Un día ya no estaremos aquí reunidos, sino que estaremos en la presencia de Dios. Y tenemos que ir practicando cómo nos vamos a comportar en la presencia de Dios, allá literal. Ahora nosotros sabemos que Dios está aquí con nosotros. Alabado sea Él. Aunque no la veamos, su presencia está aquí con nosotros. Y debemos vivir en este lugar como viven los hijos de Dios en su presencia. Elevar la norma del cristianismo en la mente de vuestros hijos, ayudarles a entretejer a Jesús en su experiencia. Sigue la cita. Enseñadles a tener la más alta reverencia por la casa de Dios y a comprender que cuando entran en la casa del Señor deben hacerlo con corazón enternecido y subyugado por pensamientos como estos. ¿Qué es lo que debemos pensar, iglesia, cuando llegamos aquí?
mírenlo. Dios, ¿qué más? Vamos a leerlo todos. 1, 2 y 3. Dios está aquí. Esta es su casa. Debo tener pensamientos como puros y los más santos motivos. Este es el lugar donde Dios se encuentra con su pueblo y lo bendice. Alabado sea el Señor. Miren esta última cita. Practicad la reverencia hasta que ésta se convierta en parte de vuestro ser. Qué maravilloso eso. Muy bien. 3 mensajes de la voz de Dios para la Iglesia de Redención hoy. Primero, buscad primeramente el reino de Dios. Segundo, acuérdate. Tercero, mi santuario tendréis en reverencia. Y el cuarto mensaje es: traed todos los diezmos al alfolí. La misma voz que nos dio el primer mensaje, el segundo y el tercero, es la que nos da el cuarto mensaje también. Iglesia, vamos a entrar cada día. Miren, cada sábado que vengamos aquí, el mundo ya será diferente. Las crisis son de todo orden. 15 días atrás, un sábado como hoy, 15 días atrás, nuestro país no había vivido esta pesadilla, ¿verdad?, de esta última semana. Triste, muy triste. Ver cómo hermanos, conciudadanos nuestros perdieron la vida allí. Y eso genera crisis en todos los órdenes. Mientras hay algunos que tratan de estar ayudando para salvar vidas, ustedes saben lo triste que es saber que hay otros que están tratando de robar y de hacer todo. Es un mundo descompuesto. Cada día será peor. Y cada día el pueblo de Dios se va a enfrentar a comentarios, a pensamientos que no son la voz de Dios. No faltará quien se te acerque y te diga: pero todavía tú en la ignorancia llevando diezmos y ofrendas a la iglesia. En el nombre del Señor dile: sí, todavía, porque es la voz de Dios. No es un pedido de la iglesia ni de la organización, es un pedido de Dios. Y los hijos de Dios debemos mantener la fidelidad en medio de las crisis y dificultades. Dicho de otra manera, la voz de Dios tiene que seguir resonando clara, nítida en mi oído, y no prestarle atención a voces que inclusive intentarán tener en su mano la Biblia, pero que tienen un solo objetivo: confundir al pueblo de Dios para estos tiempos finales. La Biblia en Malaquías 3:10 nos dice en esta mañana, Dios a través de la Biblia nos dice: traed, ¿qué cosa? Vamos a repetir ese texto así como repetimos el otro, iglesia. 1, 2 y 3. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Y qué más dice allí? Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Un día tendrás que enfrentar tu fidelidad a Dios con las crisis que te rodean. Quizás un problema familiar, quizás una enfermedad, quizás una situación económica tensa. Es allí donde debe brillar tu fidelidad. Que sea el resultado de tu relación con Dios. Que entendamos, pueblo de Dios, que eso está ligado a nuestra salvación y que debemos prepararnos con fidelidad para un día estar con el Señor en el reino de los cielos. Comparto esta otra cita. Miren, el Señor ha exigido siempre esta respuesta a los planes que ha trazado para adelantar su obra en nuestro mundo. Y he resaltado eso a propósito. Miren, nunca ha cambiado el plan que trazó. Dios no lo ha cambiado. Dios no cambia.
¿verdad? Eso nos dice la palabra. Dios no ha cambiado el plan. El pueblo de Israel se equivocó muchas veces, cometió horrores. Dios nunca dijo, voy a cambiar este pueblo por otro. Siempre fue su pueblo. Y inclusive dijo, mi pueblo me ha cambiado por cisternas rotas. Mi pueblo. Nunca el Señor cambió a su pueblo. Esta es la palabra de Dios por siempre. Nunca ha cambiado el plan que trazó. Declara que todo es suyo y reclama su porción de lo que confió al hombre. Se me ha mostrado que muchos en nuestra iglesia es firme la voz de Dios. A veces nos agrada lo que Dios nos dice, pero otras el Señor nos sacude. Dice, muchos en nuestra iglesia están robando a Dios en los diezmos y las ofrendas. El Señor cumplirá en ellos lo que ha declarado. A los obedientes dará ricas, ¿qué? ¿Ricas qué? Bendiciones. A los transgresores, lo contrario de bendición, maldición. Esa es la palabra de Dios. Y el Señor quiere que le recuerde a la iglesia de redención que esa su palabra sigue vigente para nosotros hoy. Quinto y último mensaje de la voz de Dios para nosotros. Van 4. Primero, buscad. Segundo, acuérdate. Tercero, mi santuario. Cuarto, traed todos los diezmos al alfolí. Y quinto, recuerden, no es porque estas son solamente. Les dejo esa tarea. Muchos mensajes de la voz de Dios para este tiempo. Sé fiel hasta la muerte si es necesario. Y el texto al final tiene un mensaje muy bonito. Y yo te daré, ¿qué cosa? La corona de la vida. Qué bendición es compartir un sábado con los hombres y mujeres que un día han de ir al reino de los cielos. Qué bendición es encontrar personas que en medio de un mundo donde la infidelidad es reina, donde hay palabras que parece hubiesen desaparecido de la conducta humana, como fidelidad, ya no es infidelidad sino oportunidad. Honradez, la están también colocando en un lado, y sobre todo en nuestro triste país. Cuando hablamos de eso, tenemos que colocarnos la mano en la cara de la vergüenza. Somos uno de los países donde hay menos honradez, donde realmente se aprovechan de las situaciones para sacar provecho personal. Bueno, pero qué maravilloso es que en medio de un mundo en descomposición hay un pueblo que quiere ser fiel a Dios. Y el Señor hoy, para ratificar y fortalecer esa decisión que hay en tu corazón y en el mío, nos dice, sé fiel hasta la muerte y no te olvides, pueblo de Dios, que yo te daré la corona de ¿qué? De la vida. Miren estos textos que quiero compartirles. Salmos 31, 23. A los fieles guarda ¿quién? ¿Quién se encarga de los fieles? ¿Quién los va a guardar? Jehová, nuestro Dios. Uno necesita que lo guarden, sobre todo que lo protejan y lo guarden cuando está en dificultades. Bueno, a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. A los fieles guarda Jehová. Que Dios guarde esta iglesia de fieles. Que cumpla el Señor su promesa. Miren este otro texto maravilloso. Salmos 101:6. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Quién de nosotros no quiere que los ojos del cielo estén sobre nosotros, guiándonos, cuidándonos, conduciéndonos en esas difíciles curvas de la vida, para que no nos salgamos del camino y perdamos la vida eterna? Entonces seamos fieles a nuestro Dios y los ojos de Él estarán con cada uno de nosotros.
Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado como. En una oportunidad te estaba predicando de esto y un hermano me dijo, bueno, pastor, eso es para los administradores, yo soy mecánico. Y yo le dije, todos somos administradores de la bondad de Dios. Todos tenemos muchas cosas que administrar del Señor. La vida de por sí ya es bastante y suficiente. El tiempo, la familia que Dios nos ha dado, la influencia que puedas tener, esa profesión que Dios te permitió obtener en esta tierra, es algo que tienes que administrar para la gloria y la honra de Dios también. Ese título profesional, esos recursos materiales que Dios ha colocado en tus manos, adminístralos para la gloria y la honra de Dios. Y Dios quiere encontrarte fiel en la administración de todas esas cosas que Él te ha concedido. Otro texto, Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Apreciada iglesia, sé fiel en el estudio de las Escrituras. Sé fiel en la oración constante. Sé fiel en la proclamación del Evangelio. Sé fiel en buscar el reino de Dios y su justicia antes que cualquier otra cosa. Sé fiel en la observancia del día sábado. Sé fiel en la devolución de los diezmos y la entrega de tus ofrendas. Sé fiel hasta la muerte y el Señor te dará la corona de la vida. La voz de Dios es clara para cada uno de nosotros. Y si la obedecemos, muy pronto haremos parte de los redimidos en el reino de los cielos. Yo quisiera preguntar en esta mañana a mi iglesia, a mis hermanos, en el nombre del Señor, ¿cuántos queremos decirle hoy a Dios, Señor, me propongo con tu ayuda ser fiel a tu voz, no apartarme ni a derecha ni a izquierda, hacer con sencillez y humildad lo que tú me pides? Aunque el mundo dijera otra cosa, quiero ser fiel a la voz de Dios. ¿Hay alguien que quiere levantándose, colocándose en pie allí donde está, decirle eso al Señor en esta mañana? Dios les bendiga, mis hermanos. Quiero decirles algo, ahora que estamos allí en pie. De la única manera que podemos permanecer fieles es que seamos un pueblo apegado a la palabra de Dios, un pueblo que ore y un pueblo que testifique. Si eso hacemos, el Señor mediante su Espíritu Santo hará de la iglesia de redención una iglesia fiel a la voz de Dios. Padre que estás en el cielo, aquí están tus hijos de pie para decirte algo en esta mañana. Queremos permanecer fiel a tu palabra, Señor. Que nada ni nadie nos aparte del camino de la fidelidad a ti. Que podamos poner en práctica todos los mensajes que tu voz tiene para nosotros y que están escritos en la Biblia, tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, para que nada ni nadie nos conduzca al camino de la infidelidad. Que cuando escuchemos voces que se hacen pasar por tu voz, tengamos la claridad de pensar que tu voz no puede estar nunca en contra de la Escritura. Y eso nos oriente y nos sirva para orientar a otros también. Entregamos a tu iglesia en tus manos para que la bendigas en este día. Para que ahora al regresar a casa vayamos con tu santa bendición también. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.